Muy buenos días a todos y todas. Les agradecemos su participación, su asistencia a este evento propiciado por la Federación Colombiana de Municipios y el Departamento Administrativo de Función Pública. Mi nombre es Julián Parra, voy a estar acompañándolos moderando este espacio junto con el doctor Camilo Acosta, quien va a liderar también desde el equipo de Función Pública. De manera que los invitamos a mantener sus micrófonos cerrados. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que, pues, por favor, nos vayan dejando sus dudas, inquietudes en el chat. También les estamos compartiendo en el chat el listado de asistencia para que, por favor, lo puedan diligenciar brevemente y recibir la grabación de esta sesión. Sin más, vamos a dar paso al doctor Camilo, que nos va a brindar un saludo y una introducción a este espacio. Doctor Camilo, adelante, por favor. Muy buenos días a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos de rendición de cuentas con enfoque de paz y esto nos invita a nosotros a pensarnos que realmente las estrategias educomunicativas de Fede Municipios en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas se hace su proceso de divulgación orientando a las alcaldías para una rendición de cuentas que realmente no solo veamos el ejercicio desde el proceso administrativo, sino que también desde el cuidado de lo público y especialmente hacia un diálogo de paz. Hoy vamos a estar acá con todos ustedes para que nos permitan hacer el honor de estar en la segunda semana de rendición de cuentas que se viene desarrollando desde el 1 de diciembre y que va hasta mañana el 5 de diciembre. Hoy es un marco donde Fede Municipios termina vinculándose, acompañando desde su estrategia educomunicativa y pues realmente nos permite a nosotros hacer este evento. En tal sentido, y en esta ocasión nos complace vincular a este evento la estrategia educomunicativa de Fede Municipios liderando el webinar Rendición de Cuentas con Enfoque de Paz. Esta importante iniciativa articula al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, representando el ejercicio pedagógico fundamental para seguir las orientaciones pertinentes de las alcaldías. Asimismo, con el propósito de fortalecer los procesos de rendición de cuentas bajo una perspectiva de construcción de paz y reconciliación. Agradecemos de manera especial a los dignatarios, ponentes y organizantes de Fede Municipio, cuyo invaluable apoyo y colaboración han hecho posible esta actividad. Su compromiso es esencial para promover una cultura de transparencia y de gestión pública más cercana y efectiva para el cuidado. Les doy la cordial bienvenida a este espacio de diálogo, aprendizaje, en los que los insumos de este webinar serán de gran utilidad para las acciones que ustedes adelantan en sus alcaldías. Todos y todas las servidoras públicas tienen que entrar en la lógica de un enfoque de paz para rendir cuentas. En tal saludo, quiero comentarles que nos va a estar acompañando Derly Zuleima López Muñez. Derly es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública y especialista en la formulación de evaluación en economía y proyectos sociales. La carrera la desarrolló dentro del sector público y así lo ha enfocado en los espacios territoriales. En tal sentido, cada una de las acciones que Derly nos va a desarrollar es cómo enfocamos en lo territorial el enfoque de paz en la rendición de cuentas. También nos va a acompañar Lina María Forero Jiménez, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Pedagogía de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y estudios de maestría Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia. Su experiencia laboral ha estado en formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, especialmente en los campos de participación ciudadana y rendición de cuentas. Su experiencia ha sido enfocada en fortalecer procesos de planeación, monitoreo y control de la gestión pública, integrando el desarrollo de metodologías, lineamientos e instrumentos técnicos para mejorar la transparencia institucional y promover la participación ciudadana efectiva a la gestión pública, así
como el impulso de la estrategia orientada al fortalecimiento de la gobernanza y la confianza ciudadana. En tal sentido, Lina María nos estará hablando a nosotros desde un enfoque del cuidado de la paz, desde un sistema que es el CIRCAP, y vamos a ver cómo es que ella nos desarrolla y nos da muchas más orientaciones. Elsa Yanuba Quiñones Serrano, su formación en trabajo social de la Universidad de Cartagena con maestría en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, especialista en planificación y administración de desarrollo regional de la Universidad de los Andes y en trabajo social laboral en la Universidad Externado de Colombia. Experiencia Su experiencia laboral está en la formulación de políticas, diseño de metodologías y desarrollo normativos sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, control social, formulación de proyectos de cooperación, diseño de organizaciones y realización de estudios sociales. En tal sentido, Elsa Yanúa nos va a estar comentando cómo realmente todo un sentido de una política pública termina siendo un proceso continuo de rendición de cuentas con enfoque de paz. En tal sentido, le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, en la cual nos gustaría que por favor cada una pudiese saludar. Le damos el paso a Derly. Derly, muy buenos días. Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Perfectamente te escuchamos, muchas gracias. Buenos días para todos, mucho gusto. Mi nombre es Derly López, hago parte de la Agencia de Renovación de Territorio en la Subdirección de Programación y Coordinación. Pues hoy estaremos con Elisa y con Lina hablando pues de la importancia de rendir cuentas en temas de paz. Gracias, muy formal. En tal sentido, también le damos paso a Lina María, por favor, para que salude a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, buenos días para todas, para todos. Lina Forero, hago parte del equipo de participación de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio a la Ciudadanía de Función Pública, acompañando a las entidades en todo el tema de rendición de cuentas y de temas de participación, específicamente en este momento en temas de paz. Agradecerles su presencia el día de hoy y bueno, esperemos que sea un evento en el que ustedes también puedan resolver sus dudas, preguntarnos y solucionar esto que a veces se nos complica un poquito. Muchas gracias, Camila. Muchísimas gracias. Bueno, y también nos queda Elsa. Elsa, muy buenos días. Por favor, si puedes abrir la cámara y si nos puedes acompañar en este momento con tu saludo, lo agradecemos. Hola, muy buenos días. Cordial saludo a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Saludos a Lina, saludos a Erly, Camilo, a los amigos de la Federación, a todos los representantes de las entidades territoriales que están presentes. Mi nombre es Elsa Yanúa Quiñones, estoy en la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Y bueno, coordino este tema de la participación ciudadana en la gestión pública y con mucho gusto estamos aquí para dar orientaciones, para atender sus inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, perfecto. Entonces, para la metodología, quiero comentarles que vamos a tener el desarrollo de 3 bloques. El primer bloque va a estar constituido por qué es y por qué rendir cuentas. Y para este inicio de este bloque, queremos que, Elsa, por favor, coméntanos qué es la rendición de cuentas y cuáles son sus principales componentes. Bueno, muchas gracias, Camilo. Sí, esta es una pregunta que reiteradamente nos hacemos y también nos hacen nuestros usuarios, nuestras entidades, nos piden conceptos permanentemente y de pronto tenemos un marco jurídico con el cual nos basamos para responderles, ¿cierto? Pero yo quiero partir como de una reflexión un poco más desde lo que es el significado en términos de el poder público y la necesidad de que el poder público sea controlado. Es decir, cuando las autoridades públicas asumen su rol, bien sea desde las alcaldías, las gobernaciones o de las entidades del orden nacional,
Estamos recibiendo un mandato ciudadano en este estado nuestro, en Colombia, que somos un estado social de derecho, democrático y participativo. Esa es la evolución que han tenido los estados a nivel mundial, y los estados democráticos como el nuestro, que lo dice la Constitución Política de Colombia, asigna, confiere un poder a la ciudadanía y a una institucionalidad para que controle el ejercicio de ese poder. Y ese control lo ejerce sobre las autoridades públicas, ¿no? Las autoridades que hacen parte del Ejecutivo, de la rama ejecutiva. Entonces, la rendición de cuentas se refiere a ese control que ejerce la sociedad sobre las autoridades públicas que reciben un mandato ciudadano cuando son elegidos, cuando son designados en esos cargos públicos para responder ante la comunidad, ante la ciudadanía, por por esos compromisos, por esas responsabilidades que tenemos como entidades del Estado. Entonces, supone la rendición de cuentas una relación de diálogo entre la autoridad pública, que tiene un poder conferido por la sociedad, y esa sociedad, esa ciudadanía, esos organismos de control, esas comunidades, esas organizaciones sociales que tienen el derecho a vigilar y controlar. En ese diálogo debe haber una interacción, es decir, no puede ser un proceso de una sola vía que va de la autoridad a la ciudadanía, sino que también la ciudadanía, y más aún siendo soberanos en este país, como lo dice también la Constitución Política del 91, ¿no? Una constitución que ya tiene 30 años de formar toda una generación nueva en este marco constitucional. Esa constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. Entonces ese pueblo, que es el otro actor, entra a interactuar con nuestras instituciones, que somos las autoridades públicas, y a pedirnos cuentas, a pedir información, a pedir explicaciones. Ese soberano, que es el ciudadano, tiene todo el derecho a exigirnos que respondamos por esas obligaciones que fueron conferidas a la hora que elegimos estos mandatarios, estos representantes. Entonces debe darse ese diálogo, esa interacción entre estos actores, autoridades públicas, ciudadanías, comunidades, organizaciones sociales y también instituciones de control, ¿cierto? Porque tenemos un conjunto de instituciones que también ejercen un control ante nosotros, y eso hace parte del proceso de rendición de cuentas, los controles que hacen por ejemplo, a nivel disciplinario, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República para los temas fiscales, pero también el Congreso de la República desde el punto de vista del control político que ejerce sobre nuestras entidades en el orden nacional, y en el orden territorial los consejos y las asambleas. Entonces, la rendición de cuentas se refiere a ese control del poder que tenemos como entidades públicas, y en este caso en particular a un control social, a un control de la sociedad que tiene todo el derecho de pedir cuentas, de exigirnos información, de exigirnos obligaciones, de exigirnos explicaciones sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones. Bien, en este escenario también creo que vale la pena resaltar un poco que hay unas componentes, no sé, Camilo, si continúa ahí un poquito, hay unos elementos que hacen parte de la rendición de cuentas, ¿cierto? O sea, si estamos diciendo que es dar explicaciones, informar y dialogar, pues la información es un tema clave en la rendición de cuentas. O sea, tenemos que informar sobre nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones como organismos públicos, y sobre ese compromiso que asumimos ante la sociedad, que en el caso de las alcaldías tiene que ver con el programa de gobierno del alcalde, que se traduce en el plan de desarrollo y en sus distintas metas de gobierno, ¿cierto? Y en el caso de las gobernaciones, por supuesto, en el plan de desarrollo de la gobernación, y en el orden nacional, en el plan de desarrollo nacional. Ahí están los programas de gobierno por los cuales fueron elegidos estos mandatarios. Entonces hay que informar sobre eso
avances, resultados y cómo contribuye eso a garantizar derechos, que es el principal tema que está presente. Otro La elemento allí, garantía de derechos. la garantía de Ajá. derechos. Sí, señor. La garantía de derechos, Elsa, juega un papel fundamental. Y para empalmar la garantía de derechos es supremamente importante, y en este caso, pues también para compartir la palabra con la doctora Lina, sería interesante entender por qué las alcaldías deben rendir cuentas. Y no solo por qué deben rendir cuentas, sino qué obligaciones tienen para ello. Lina. Listo. Bueno, pues sí, Camilo, las alcaldías estamos llamadas a rendir cuentas no solo porque la ley no lo exige, sino porque es una práctica que fortalece la confianza que las ciudadanías tienen en lo que estamos haciendo, en quienes estamos gobernando el territorio. Entonces, la rendición de cuentas se ha convertido tal vez en ese pilar de la vida democrática local, ese momento de dar explicaciones, de mostrar esos avances, de reconocer las dificultades que hemos venido teniendo y de abrir un espacio genuino para escuchar a las comunidades. La base de esta obligación pues nace en la Constitución del 91, que reconoce que la ciudadanía tenemos un derecho a participar en todas las fases de la gestión pública y a vigilar el uso de los recursos públicos, y desde allí se ha construido un marco normativo que busca asegurar que la administración pública trabaje de cara a las comunidades, ¿no? Voy a nombrarlas muy rápidamente, unas normas que nos obligan a nosotros como entidades a rendir cuentas. Está la ley 152 del 94, que exige que los gobiernos locales debemos informar sobre cómo hemos venido ejecutando el plan de desarrollo municipal. La ley 489 del 98, que refuerza ese ejercicio de transparencia en lo público. La ley 1712 del 2014, la ley de transparencia, que garantiza el acceso a la información. Y está una de las piezas que tal vez es la más decisiva o la más importante en los últimos años, y es la ley 1757 del 2015, que organiza esa participación ciudadana en Colombia y define con claridad cómo la rendición de cuentas debe ser un mecanismo obligatorio de diálogo entre Estado y sociedad. Esta ley pues establece que las entidades públicas, incluidas las alcaldías, debemos promover ejercicios de rendición de cuentas que sean comprensibles, que sean participativos y que estén orientados al control social. La ley exige entonces que la administración entregue información clara, veraz, completa, oportuna, que genere espacios de interacción donde las ciudadanías puedan formular preguntas y recibir respuestas a esas preguntas, y que mantenga canales de comunicación abiertos durante todo el año, no solamente para los ejercicios de rendición de cuentas, sino que todo el año debemos estar brindando información a las comunidades de eso que estamos haciendo. Además, obliga a que cada entidad implemente pues un ciclo continuo de rendición de cuentas que debe combinar información, diálogo y responsabilidad, que son esos tres elementos clave de la rendición de cuentas. Y que esos aprendizajes, esas recomendaciones que se hacen en estos espacios de rendición de cuentas se incorporen a la gestión institucional. También está el modelo integrado de planeación y gestión, el MIPG, que exige a que las alcaldías articulen la rendición de cuentas con sus procesos de planeación, con sus procesos de seguimiento, de evaluación, de mejora continua, y que incorpora la rendición de cuentas entonces, como ya decíamos, como un elemento que es estructural en la gestión institucional. ¿Esto qué implica? Pues que las alcaldías deben planear, deben ejecutar, deben evaluar su estrategia anual de participación ciudadana y de rendición de cuentas, garantizando que haya una articulación con sus grupos de valor en el cumplimiento del ciclo de la mejora continua. Esta estrategia de participación ciudadana pues debe estar formulada a marzo 31 de cada vigencia y debe estar publicada en la página web de cara a las ciudadanías, haciendo muy visible en qué momento vamos a ejercer este espacio. Bueno, pues como les decía, en términos operativos, las alcaldías estamos obligadas a generar información que sea de calidad, que sea actualizada, que sea transparente, a realizar espacios públicos de rendición de cuentas con metodologías que sean participativas, que sean de cara a la ciudadanía, que sean acordes a los grupos con los que nos estamos reuniendo. Debemos habilitar canales de diálogo e interacción presenciales y en la medida de lo posible digitales que permitan la formulación y resolución de inquietudes a las ciudadanías, sistematizar esos compromisos y publicar informes de rendición de cuentas con criterios técnicos que sean
de calidad, que tengan datos abiertos, que tengan enfoque poblacional, enfoque territorial y que tengan un lenguaje claro, comprensible e incluyente para nuestras comunidades. Entonces, pues más allá de lo que es estrictamente legal, de lo que nos obliga la ley, pues la rendición de cuentas tiene un valor que es muy profundo, tiene un valor importante en la vida municipal, porque es el momento en que la comunidad va a conocer cómo se están invirtiendo los recursos, cómo se ha avanzado en los proyectos y qué retos persisten en el territorio. Además de eso, pues nos ayuda a legitimar las decisiones del gobierno y a crear un ambiente de corresponsabilidad en el que tanto la administración pública, la administración del territorio como la ciudadanía entiende y reconoce esos roles que son importantes en la transformación del municipio. Ahí, para no alargarme mucho. Perfecto. No, estuvo perfecto realmente el contexto, Lina, que nos deja Elsa y que nos deja Lina, nos deja claro que el Departamento Administrativo de la Función Pública no solo tiene profesionales idóneos, sino que también tiene constantes capacitaciones con los municipios y con los servidores públicos, con un ejercicio claro. Acá nos están dejando, miren, todos podemos rendir cuentas, pero de manera participativa. Lina, muchísimas gracias que también nos permita ver ese ejercicio, porque ya nos lleva a un enfoque, y este enfoque es entenderlo con Derli, y es Derli. ¿Cómo y podemos estar hablando de rendiciones de cuentas sobre paz? Porque si hacemos todo una construcción de entender la rendición de cuentas, luego de entender que son un proceso participativo donde todas las ciudadanías estamos vinculadas, ahora, ¿cómo podemos ir entendiéndolo a lo que nos invita el día de hoy? A ese enfoque de paz, a ese rendir cuentas sobre paz y paz territorial. Derli, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al tema, me devuelvo un poco a lo que nos comentaba Elsa sobre los derechos fundamentales que tenemos como colombianos consagrados en la Constitución Política. Y en su artículo 22 de la Constitución nos dice que la paz es un derecho y un deber, por lo que el Estado debe informar cómo avanza su implementación, sus resultados y los impactos que están teniendo en el territorio. Y esa es una de las obligaciones de las entidades públicas, y los municipios, como bien se mencionaba anteriormente, tienen esos programas por los cuales fueron elegidos y son los por los cuales tienen que rendir cuentas y cómo se está haciendo esa implementación para que transforme el territorio. La paz, como venía diciéndole, es un derecho fundamental, y por lo tanto el Estado debe informar cómo avanza esa construcción, en cómo van los resultados, cómo está organizados los derechos en los territorios. Adicionalmente, tenemos un factor muy importante que es el acuerdo final de paz. El acuerdo final de paz priorizó a unos municipios a raíz de esa desigualdad y esas brechas sociales, económicas, históricas que se han tenido a raíz del conflicto armado. Dentro del acuerdo de paz tenemos que en su punto 2 se trata el tema de participación política. ¿Esto qué implica? Esto establece e implica que se deben crear mecanismos de información de fácil acceso al nivel, tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel nacional, precisamente para asegurar que la población, las comunidades, y permita una participación activa y una publicidad y transparencia en la implementación del acuerdo. Es decir, que en temas de rendición de cuentas sobre la paz no es solo una buena práctica, está expresamente prevista en el propio acuerdo. Para ello, junto con Función Pública, junto con la Unidad de Implementación y la Agencia de Renovación del Territorio, se han establecido diferentes mecanismos. Entre ellos tenemos la circular conjunta, la 100.0001 de 2025, en donde se les da a las entidades territoriales ese paso a paso de cómo deberían hacer para cumplir el derecho y el deber de rendir cuentas a la comunidad, porque entendemos que la paz no implica solamente transformar condiciones de vida, significa ampliar oportunidades, garantizar servicios y promover la convivencia. En este sentido, las alcaldías del país tienen el deber de informar cómo sus acciones y decisiones contribuyen a la construcción de paz y la transformación en sus territorios.
Listo, Camila. Perli, a mí me nace una pregunta ahí que realmente tú eres la llamada a responderla y es, ¿todos estamos obligados a rendir eh, cuentas con enfoque de paz? O cuando nos estabas hablando del acuerdo de paz, ¿tienen prioridad los municipios PEDET, los 170 municipios? ¿Cómo sería el ejercicio ahí? ¿Cuáles están obligados? ¿Cuáles rinden? ¿Y cómo los terminamos entendiendo en enfoque de paz? Ujú, claro que sí. Todos los municipios a nivel nacional deberían, pues tienen el deber de hacer la rendición de cuentas, pero los municipios que han sido priorizados a raíz del acuerdo, que cuentan con los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, estos municipios están obligados aún más a presentar este tema de rendición de cuentas paz porque son los municipios priorizados donde se está implementando el acuerdo, en donde se está llevando a cabo la paz, se quiere lograr la paz en sus territorios y es donde estos municipios deben rendir cuentas de sus programas y de todas las acciones y decisiones que están contribuyendo a esa construcción de paz en sus territorios y la implementación del acuerdo. Claro que sí, en tal Ujú. sentido, pues realmente Derly ya nos abres acá un espacio para que Lina regrese en este preciso momento y como Lina es la dama del CIRCAP, Ujú. empecemos a ver cómo es que este ejercicio, que es una obligación, que realmente son 170 municipios, que se les está haciendo un acompañamiento territorial puntual, hay un proceso de obligatorio cumplimiento para que se hagan esas rendiciones de cuentas. En tal sentido, si nosotros, y Lina, me gustaría que nos ayudaras, ¿qué obligaciones tiene función pública para que se rindan las cuentas del acuerdo de paz? O sea, veamos los dos lados. Entonces, Derby nos monta y nos dice que existen los 170 municipios PEDET que están obligados a rendir, pero desde función pública, ¿cómo estaría el ejercicio de ese acompañamiento? Vale, bueno, el informe final de paz que definió una serie de puntos que son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades, hay dos específicamente en el que, digamos, nos genera una obligación a nosotros. Entonces, el primero de ellos es el punto 2, es el que se refiere a participación política y pues este, como su nombre lo indica, apunta a lograr una mayor apertura democrática del Estado en la participación de la sociedad en general. Este punto tiene un subpunto que tiene que ver con todo el tema de control social y veedurías ciudadanas y allí se establece entonces que el gobierno debe crear mecanismos que permitan a todo el territorio nacional tener un acceso fácil a la información sobre la implementación del acuerdo de paz y que esto se haga con transparencia a través de un sistema de rendición de cuentas. Esto pues está explícito en el acuerdo. De igual manera, pues señala que se debe fomentar por parte del gobierno nacional mecanismos de rendición de cuentas de todas las entidades del orden nacional y territorial con compromisos en la implementación del acuerdo de paz, de manera que deban entrar en diálogo con las ciudadanías. Entonces aquí no son solamente los 170 municipios PEDET, sino hay unas entidades del orden nacional que también estamos obligadas a rendir cuentas de paz, porque tenemos acciones. Y hay otro punto, que es el punto 6, el que tiene que ver con la implementación, la verificación y la refrendación. Y en aquí entonces se definió la importancia de contribuir a la transparencia, a facilitar el seguimiento y la verificación y la implementación del plan marco de implementación y de cómo se están invirtiendo los recursos. Y para ello, pues entonces se estableció que el gobierno debía crear un sistema integrado de información y medidas de transparencia para la implementación del acuerdo. Este sistema es el famoso sistema SIPO que muchos conocemos, Sistema Integrado de Información para el Postconflicto, que administra el Departamento Nacional de Planeación y allí pues tiene una serie de espacios de rendición de cuentas que deben incluir espacios diversos de diálogo y que se deben hacer de manera masiva la difusión de estos espacios a través de medios locales. Estos dos puntos del acuerdo, entonces, son los que dan origen al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz y en ese contexto, con ese marco conceptual, pues surge el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas CIRCAP. Este es un sitio web que es creado, administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este es un sistema que es un repositorio de información que permite que las ciudadanías
tengan acceso a la información que desde las entidades nacionales y territoriales se está generando con relación a la implementación de este acuerdo de paz, pero que además tiene una serie de herramientas, de mecanismos que posibilitan el diálogo con la ciudadanía. Entonces, nosotros como función pública, la obligación que tenemos es acompañar a las entidades, tanto territoriales como nacionales, en la generación de estos informes de rendición de cuentas. Allí en el CICAP encuentra como el formato para hacerlo, acompañarlos en la elaboración o en la puesta en marcha de estos espacios de rendición de cuentas y acompañar a las entidades dándoles capacitaciones cuando así lo requieran en todo el tema de puesta en marcha de espacios de rendición de cuentas y de entrega de información a la ciudadanía. Esa es la obligación que tenemos y desde allí acompañamos a las entidades. Muchísimas gracias, Lina. Y claro, acá ya nos da un ingreso para que Elsa nos empiece a profundizar lo que nos comenta Lina, y es, ¿qué es ese sistema de rendición de cuentas del Acuerdo Paz? O sea, realmente hay cifras, los municipios, 10, 15, 20 municipios son los que entregan los 170. Bueno, realmente acá nosotros queremos es saber qué es el sistema de rendición de cuentas del Acuerdo Paz, que ya nos dio una pincelada Lina, y no solo eso, saber si realmente ha venido funcionando, si se entregan estos informes, si no se entregan. Bueno, en fin, te escuchamos, Elsa. Muchas gracias, Camilo. Sí, efectivamente, Lina nos da el marco general de esta obligación que quedó también pactada en el Acuerdo de Paz, y digamos que fíjate que quiere decir que es significativo para la sociedad colombiana, lo fue mientras se negoció, ¿cierto?, este Acuerdo de Paz con la FARC, buscando que toda esta intencionalidad del Estado colombiano porque hubiese paz y haya paz en este país, esté de cara a la sociedad. Lo que se haga en torno a cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz esté de cara a la sociedad, que la sociedad colombiana conozca qué es lo que está pasando con el Acuerdo de Paz, qué se está implementando, qué acciones hay. Entonces, desde entonces también quedó pactado allí este mecanismo que nos decía Lina, que quedó en el marco del punto de participación política. Es decir, reconoce allí un rol de la ciudadanía, de la sociedad, de su derecho, como decía al inicio, conocer, saber, en este caso, qué se está haciendo por parte de los organismos nacionales y territoriales por dar cumplimiento a los compromisos del Acuerdo de Paz. Entonces, quedó plasmado ese mecanismo allí que se llama Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, que nuestra sigla es CIRCAP. El CIRCAP es el mecanismo entonces que genera transparencia y que hace sobre la implementación del Acuerdo de Paz y que facilita y hace posible que la ciudadanía, las organizaciones sociales, las comunidades de todo el país, de los territorios también donde se está implementando el Acuerdo de Paz, que son estos 170 municipios PEDET, pero también toda la sociedad colombiana, porque a todos nos interesa la inversión de recursos en paz, que este país realmente se transforme, que este país esté mejor. Entonces el CIRCAP, el Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, hace posible como mecanismo que la ciudadanía y que las organizaciones sociales también hagan vigilancia y control al Acuerdo de Paz. Este sistema se consolida, se concreta en un sitio web, una página web que está disponible para todos ustedes. Aquí creo que podemos poner el enlace para que ustedes lo puedan visitar. ¿Y qué tiene ese sitio web donde, digamos, se concreta la información sobre el Acuerdo de Paz? Ese sitio web tiene entonces informes anuales que deben rendir los 170 municipios PEDET, es decir, las alcaldías que hacen parte de estos programas de desarrollo con enfoque territorial, tienen que subir allí sus informes anuales de rendición de cuentas sobre el Acuerdo de Paz. ¿Qué es lo que están haciendo ellos para cumplir con el Acuerdo de Paz? Que tiene unos contenidos específicos que yo creo que va a ser objeto de una pregunta más adelante, por ello no me detengo allí, pero eso hay un modelo de informe en el sistema, en ese sitio web hay un modelo de informe que deben cumplir los municipios PEDET,
con unos contenidos específicos en materia de sus avances, sus compromisos. De igual manera, está la información de las entidades del orden nacional que hacen parte de ese plan marco de implementación del acuerdo de paz y que tienen unos indicadores pactados para dar cumplimiento a lo mismo. Entonces, el sistema tiene un componente de información alto, que es uno de los componentes de la rendición de cuentas, como hemos venido diciendo al inicio, Lina y todos, un componente importante, pero también da la posibilidad del control social y de los diálogos de la rendición de cuentas sobre el acuerdo de paz. Y para ello, el sistema, el CIRCAP, también tiene allí el acceso a unas metodologías, a unas herramientas, a unos instrumentos para que el ciudadano haga veeduría, pero también para que las entidades hagan espacios de diálogo con las comunidades para poder rendir cuentas sobre eso. También el CIRCAP tiene las obligaciones que están a cargo de cada entidad. En el orden nacional se han inventariado 57 entidades, pero eso se va a ampliar a partir de este año porque hubo una adenda, se llama, a los compromisos del acuerdo de paz, de un COMPES de paz, y van a ingresar alrededor de unas 50 entidades más con obligaciones en cumplimiento del acuerdo de paz. Eso lo encuentran allí en este sitio CIRCAP sobre el acuerdo de paz. No te escuchan. Elsa, eso quiere decir que realmente el CIRCAP juega un proceso participativo muy interesante, y estos procesos participativos, yo quiero hacer una pregunta y acá hablemoslo acá entre juntos. ¿Es posible que sean tenidos en cuenta los procesos participativos para premios de alta gerencia o para acciones que sean reconocidas a nivel nacional? ¿Conoces alguno, Elsa? ¿Tenemos listo ya el video? ¿Nos cuentas? Bueno, sí, realmente recién Función Pública hizo todo el reconocimiento a las mejores prácticas que se dan en el Estado en diferentes temas. Y aquí tenemos uno de esas prácticas que vamos a continuar. Dale. Bogotá tiene el desafío de lograr que la ciudadanía participe en la construcción de la normatividad que le aplica. En la Secretaría Jurídica Distrital detectamos que no siempre los comentarios que realizaban los ciudadanos se veían reflejados en las normas finales, lo que genera distancia entre la gente y las decisiones que afectan su vida cotidiana. Para cambiar esa situación impulsamos la estrategia de Tu Voz a la Norma, mediante el proyecto de inversión 8186 en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, que busca que la participación ciudadana sea realmente incidente en la construcción normativa de la ciudad. A partir de 2024 desarrollamos un trabajo conjunto con los sectores de la administración y la Universidad de Bogotá, fortaleciendo la cooperación interinstitucional. Además, capacitamos a la ciudadanía en el uso de la plataforma LegalVoc, que es el espacio dispuesto por la administración distrital donde las personas pueden consultar y comentar los proyectos de actos administrativos que pretenden expedir las entidades distritales. También realizamos visitas territoriales a espacios académicos que promovieron el control social y el empoderamiento del ciudadano. Estas acciones han generado un mayor acceso a la información y una ciudadanía que está participando más y mejor. Los resultados hablan por sí mismos. En el primer semestre de 2025 se recibieron 887 observaciones a proyectos normativos distritales, de los cuales 502 fueron incorporadas en la redacción final de la norma. Eso hace que hayamos alcanzado un 57.2 de incidencia. Esto no solo supera ampliamente nuestra meta del 35% fijada para este año, sino que también demuestra que Bogotá está construyendo normas de manera más democrática y participativa. Dale. En tal sentido, pues realmente esto nos permite a nosotros dar en cuenta qué es y por qué rendir cuentas. No obstante, deberíamos también pensarnos cómo rendir cuentas y ante quién rendir cuentas.
En tal sentido, pues sabemos que Lina nos puede expresar si existen metodologías para la rendición de cuentas. Ella ya nos estaba planteando unas herramientas, pero ¿existen esas metodologías de rendición de cuentas? Hola, listo. Bueno, sí, si bien existe una guía, una ruta que está establecida en la función pública, que orienta a las entidades sobre cómo abrir esa gestión y cómo garantizar que las personas conozcan, pregunten, evalúen cómo hemos estado haciendo esta gestión de tener esa entidad y cómo debemos informar y dialogar y asumir responsabilidades. Esta guía es el Manual de Rendición de Cuentas, que es un documento que está elaborado por función pública y que reúne algunos pasos, unos criterios y buenas prácticas que se han dado en términos de rendición de cuentas. Sin embargo, o sea, si bien existe esa guía, es una guía que debemos observar como entidades, no existe una única metodología para desarrollar espacios de rendición de cuentas, sino que estas se deben definir a partir del grupo poblacional con el que nos vamos a encontrar, para que sea un proceso realmente participativo. Es decir, debemos quitar de nuestro imaginario la idea de espacios que son magistrales, que son unidireccionales, que no permiten el diálogo, y volcarlos hacia espacios de diálogo que necesariamente deben ser en doble vía. Entonces, metodologías hay muchas formas para espacios participativos. Desde función pública, el equipo de participación construyó una matriz que tiene aproximadamente 46 herramientas o metodologías participativas que pueden ser utilizadas en estos espacios de rendición de cuentas. Lo que es muy importante es que esta metodología sea participativa, que utilicemos herramientas, instrumentos en los que los participantes sean escuchados, que sus ideas y sus comentarios sean tenidos en cuenta, que no exista el monopolio de ideas ni por parte de un grupo o un participante, ni por parte de la entidad. Para estos espacios, pues debemos tener o debemos considerar algunos elementos, unas dimensiones que son claves en nuestros espacios de diálogo. Una dimensión que tiene que ver con el contenido, es decir, cuáles son esos temas de los que vamos a hablar en los diferentes encuentros que vamos a realizar. Aquí entonces es un llamado a hacer a espacios que no, que no nos quedemos solamente en lo que nos dice la norma como lo mínimo, que son esas dos audiencias públicas de las que nos habla la ley 1757, sino que empecemos a generar espacios de rendición de cuentas durante toda la vigencia, durante todo el año, con grupos focalizados, con grupos pequeños, sobre temas específicos. Y entonces allí esta dimensión es importante, cuál es el contenido y con qué grupo de interés nos vamos a reunir y a realizar este espacio. Es importante conocer, es importante tener muy clara esas características del grupo o de las ciudadanías con las que vamos a encontrar. No siempre son homogéneas, entonces es importante tener claro cuáles son esas características, esos intereses. Hay que tener en cuenta otra dimensión, que es la dimensión espacial, es decir, encontrarnos en espacios que no sean aburridos, el auditorio, donde yo me siento y uno está más arriba que el otro, donde se generan como esos espacios de diálogo vertical, sino que busquemos espacios donde podamos encontrarnos de manera horizontal, donde podemos encontrarnos, vernos las caras y dialogar. Y tener en cuenta el tiempo en el que vamos a reunirnos, pues cuánto vamos a gastar, cuánto tiempo queremos dedicarle a la comunidad para conocer sus expectativas. Y una dimensión que es bien importante, que es la dimensión simbólica, que tiene que ver con esas prácticas culturales, esas formas del lenguaje, con la forma en que las comunidades se reúnen y partir entonces nosotros de reconocer esas experiencias de esas poblaciones y buscar formas, mecanismos, maneras de encontrarnos con ellas mucho más cercanas y que hagan el ejercicio de diálogo mucho más rico. Entonces creo que metodologías, como les digo, hay bastantes, hay muchísimas, y aquí el llamado es innovemos. Hay muchas formas de hacerlo, hay varias formas de hacerlo, es quitarnos la idea de la audiencia y empezar a buscar espacios diferentes, innovadores y que se acerquen a las comunidades. Pues, pues yo acá estaba mostrando el cafecito que tengo porque veo que ustedes el café del mundo, que es una de las herramientas que implementan el mapeo participativo, el diálogo por taller directo. Bueno, ustedes tienen un montón de herramientas, Lina, que llegan y nos entregan los resultados y vemos que primero la comunidad rinde cuentas, ¿sí? Acompaña diálogos ciudadanos, pero son felices, ¿sí?
se sienten parte, se sienten propios del ejercicio. Y en ese sentido, pues realmente quien ha llevado toda esta experiencia y quien nos ha mostrado este ejercicio importante para entender qué rol cumple la ciudadanía, pues con toda la memoria histórica que tenemos en función pública, ha sido Elsa. Elsa también nos ha dado unas grandes orientaciones en este ejercicio, se ha empalmado con unos equipos importantísimos, pero Elsa, nos gustaría saber qué rol cumple la ciudadanía. Dale, muy bien, muchísimas gracias. Sí, creo que esa pregunta armoniza mucho con lo que acaba de decir Lina y digamos desde el punto de vista de la gran metodología o del gran instrumento que existe, quisiera mencionar el Manual Único de Rendición de Cuentas. Digamos, el Manual Único de Rendición de Cuentas enmarca todas las orientaciones, los lineamientos que son de obligatorio cumplimiento, y así lo dice la ley 1757 por parte de las entidades públicas. Entonces los invitamos a consultarlo. Acá está en el chat, el sitio web de acá de la reunión, y ahí entonces le dice a las entidades cómo planear, cómo organizar metodológicamente el proceso de rendición de cuentas, entendiéndolo como un proceso permanente y no solo como hacer una audiencia pública, sino muchas actividades de información y diálogo y responsabilidad durante el año. Entonces, en ese componente de diálogo, la misma ley 1757, cuando nos define la rendición de cuentas, dice también que la rendición de cuentas es una expresión del control social. Y como decía yo al inicio, entonces ese otro actor tiene que estar presente, que es la ciudadanía, las comunidades, las organizaciones sociales, los grupos diversos, tienen que estar presentes en nuestros ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas. Y viene esa otra cara de la moneda, como dicen algunos autores, que la otra cara de la moneda de la rendición de cuentas es el control social. Y el control social nos remite al rol activo de la ciudadanía, al rol de las comunidades que tienen el derecho de vigilar y controlar lo que hace el Estado. Aquí estoy dejando en el chat tanto el ingreso al Manual Único de Rendición de Cuentas, al micrositio, que es donde el manual de rendición de cuentas está dispuesto para ustedes de una manera fácil de preguntas y respuestas, pero también tiene el acceso, estamos dejando a lo que es el control social. El control social, Función Pública lo impulsa a través del Plan Nacional de Formación para el Control Social, donde diseñamos allí una serie de módulos de capacitación. Tenemos ya 20 módulos en diferentes temas. Uno de ellos es el control social a la implementación del acuerdo de paz. Entonces, cómo la ciudadanía se puede organizar de una manera cualificada para tener argumentos y entrar en diálogo con las entidades públicas. Entonces, el rol que debe jugar la ciudadanía es un rol de control social y es un rol activo de pedir cuentas, de pedir explicaciones, de hacer recomendaciones, de retroalimentar la gestión, de presentar denuncias si es del caso, de pedir correctivos a la gestión institucional, buscando que realmente las acciones que adelantan las entidades públicas respondan a sus obligaciones, contribuyan al cumplimiento de los planes, programas y servicios institucionales y sobre todo garanticen los derechos ciudadanos, que ahí es donde debe enfocarse la gestión del Estado. Entonces, ese rol activo del ciudadano implica también que el ciudadano se cualifique, se forme, se capacite. Por eso está este Plan Nacional de Formación para el Control Social. El ciudadano debe organizarse preferiblemente, puede organizarse a través de veedurías ciudadanas y participar en nuestros ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas. Pero no solamente las veedurías ciudadanas, hay otros actores en materia de paz que se han llamado pues los grupos motores, hoy las mesas ciudadanas que están en los municipios PEDET, pero también tenemos otras instancias de participación ciudadana, como las juntas de acción comunal, por ejemplo, las asociaciones de usuarios en salud, las asociaciones de padres de familia, y tenemos un sinnúmero de instancias y mecanismos y formas organizativas de las comunidades que tienen todo el derecho, cualquier forma organizativa de la comunidad, tiene todo el derecho a ejercer ese control social a la gestión de lo que nosotros hacemos. Entonces, siempre la rendición de cuentas debe estar articulada con ese ejercicio del control social, del control ciudadano.
y así realmente cualificamos estas rendiciones de cuentas que superen pues solamente el presentar unidireccionalmente información, sino que el ciudadano con voz, con argumentos, ¿no? Con evaluaciones sobre lo que hacen las administraciones públicas, puedan retroalimentar la gestión, pedir cuentas, pedir explicaciones, pero también hacer propuestas y ayudar a que realmente la gestión pública se oriente a la garantía de derechos. Muchísimas gracias. Nuevamente acá la frase de llevarlo hacia las garantías de derechos. Esto realmente es importantísimo para quienes nos están escuchando, porque con eso nos invita a nosotros a pensarnos qué deben hacer los municipios PEDET para rendir cuentas sobre el acuerdo de paz. Derly, en tal sentido, esos informes anuales, los plazos, los contenidos, bueno, todo este ejercicio que juega un papel fundamental, ¿cómo lo podríamos entender hoy acá? Claro que sí, Carlos. Mira, los municipios PED, como lo veníamos mencionando anteriormente, a raíz de que son municipios priorizados, deben cumplir con un proceso reforzado de rendición de cuentas sobre el acuerdo de paz. ¿Qué quiere decir esto? Y como lo venía comentando anteriormente, para eso tenemos la circular conjunta, la 100.001 de 2025, la cual da los lineamientos para que los municipios PEDET puedan rendir cuentas. En primer lugar, se debe elaborar un informe anual sobre los avances de la implementación. Recordemos que los municipios PEDET cuentan con los PATR, que son los planes de acción para la transformación territorial regional, en el cual cada municipio tiene su propio pacto municipal y hay unos pactos subregionales. La idea es que con este informe debe publicarse de manera accesible para que toda la ciudadanía rural, incluyendo la rural y la urbana, tengan acceso a la información y puedan conocer cuál ha sido el avance de estos planes de acción para la transformación regional en sus municipios que han sido priorizados por el acuerdo. ¿Cuáles serían esos contenidos mínimos que deben incluir en este informe? En la primera medida, actualmente el informe está estructurado de la siguiente manera. Tenemos una primera parte que es la parte como estratégica, en donde tendrían que hacer una descripción de la transición de estos gobiernos territoriales, que fue el informe que actualmente los municipios nos presentaron en esta vigencia del 2024, la presentaron en esta vigencia 2025. Adicional, tienen que realizar esa armonización de esos nuevos planes de desarrollo orientados a la paz, junto con esas iniciativas que se manejan en los planes de acción de transformación regional. Estas iniciativas deben estar en armonía con la ejecución de sus programas y proyectos de gobierno en los municipios. Para ello, se da como la estructura general en donde se deben articular con cada uno de los 8 pilares del acuerdo. Recordemos los 8 pilares. El primer pilar es el pilar de ordenamiento social de la propiedad rural. El segundo pilar es el pilar de infraestructura y adecuación de tierras. El tercer pilar es el de salud rural. Cuarto pilar tenemos el tema de educación rural. Quinto pilar es vivienda rural, agua potable y saneamiento básico. El sexto pilar es reactivación económica y producción agropecuaria. El séptimo pilar es el sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Y el octavo es la reconciliación, convivencia y construcción de paz. En cuanto a esto, la idea es que los municipios, sus secretarios de planeación o los jefes de control interno armonicen esas iniciativas que quedaron en los planes de acción para la transformación regional con esos programas y proyectos que se están desarrollando en su municipio para su periodo de gobierno y reportar la información, qué proyectos, qué programas se están llevando a cabo para implementar estas iniciativas, que recordemos son iniciativas que las propias ciudadanías del territorio priorizó y desarrolló como importantes para lograr un cierre de brechas en su territorio. Adicionalmente, también el informe debería incluir las acciones adicionales
que está haciendo el municipio para la construcción de paz por el punto del acuerdo, por el punto, el reporte de iniciativas específicas relacionadas con los diferentes puntos. Recordemos que en el proceso de incidencia que se realizó también el acompañamiento desde la Agencia de Renovación para que los alcaldes de este nuevo periodo de gobierno pudieran incluir iniciativas en sus planes de desarrollo, muchos de ellos dejaron estas iniciativas explícitamente, es decir, en el plan de desarrollo quedó que la iniciativa número tal, con la descripción tal, va a afectar o va a beneficiar a la siguiente población, en tal sentido. Como otros municipios que dejaron en sus planes de desarrollo, como la iniciativa estratégica, no específica, pero incluso en ese sentido, es cuando el municipio debe rendir cuentas sobre qué avances ha tenido en cuanto a estas iniciativas que quedaron priorizadas en sus planes de desarrollo. Adicionalmente, como lo mencionaban mis compañeras anteriormente, es importante que este informe cuente con esos espacios de participación en donde el municipio dé cuentas de cuáles son esos espacios de diálogo, en donde ha tenido esa participación comunitaria y que permite el control social para que las población de su municipio conozca cómo va la implementación y las diferentes acciones que ellos están realizando. Igualmente, tenemos otra sección también muy importante para que se coloquen las lecciones aprendidas en el proceso de implementación y cuáles han sido esos retos que han tenido los municipios a la hora de implementar esas iniciativas o esas acciones que tienen ellos para cerrar esas brechas y que históricamente han tenido los municipios. Y finalmente, en el informe, la parte final debería incluir los datos de contacto. Los datos de contacto en cada municipio, ya sea el secretario de Planeación o el enlace PDET, en donde podría la ciudadanía solicitar información adicional en cuanto a la información ya reportada en el informe. Luego de esto, el municipio debe enviar el enlace del informe, publicarlo en su página web, hacer ese proceso de socialización y enviar el enlace, el link, al correo destinado para ello, que es el correo de Función Pública, es rendición de cuentas paz@funcionpublica.gov.co y difundirlo ampliamente a través ya sea de diferentes mecanismos, ya sea la radio comunitaria, ya sean grupos focales, grupos de valor, ya sean tertulias, círculos de la palabra, como bien lo mencionaba ahorita nuestra compañera Elsa. Recordemos que los plazos máximos para entregar este informe de rendición de cuentas es a 31 de marzo de cada vigencia. Es para publicarlo y enviarlo a Función Pública y los espacios de socialización como segunda etapa clave son esos diálogos con las comunidades. Entonces, estos espacios de socialización se deben realizar o desarrollar al menos un espacio de diálogo focalizado con un grupo poblacional de su territorio antes del 30 de junio de la vigencia. Estos espacios, como podía yo pues, mencionarlo anteriormente, pueden tomar diversas formas adaptadas. Como tú lo mencionabas ahorita, el Café del Mundo es una metodología, o las metodologías que ahorita nos mencionaba Lina, círculos de la palabra, encuentros comunitarios, ferias veredales. Esos son los espacios en los que podría el municipio pues, hacer esa ronda de diálogos de su rendición de cuentas. Recordemos que se privilegia la presencialidad, pueden hacer uso de herramientas virtuales, pero lo ideal es que se hiciera presencial para generar ese diálogo y esa cercanía con la comunidad, esos espacios de armonización y de difundir y dialogar y responder a las necesidades que tiene la población por la cual fueron elegidos nuestros alcaldes. Claro que sí, Derly, realmente ese al menos uno Ujú. es, oye, no se la estamos poniendo difícil, venga, hágalo, hable con su comunidad. Es más, ¿sí? Acá suenan muy técnicos el ejercicio de un café del mundo. Hermanito, sencillo, un partido de micro, ¿sí? Y en el partido de micro que hayan los espacios para los diálogos y sigamos jugando y hagamos la alegoría desde el ejercicio, la rendición, el diálogo, el escucharnos, el poder hablar y el poder incidir. La participación incidente juega un papel fundamental para este ejercicio. Y con este ejercicio,
Oiga, Derly, usted sí definitivamente, siendo tan joven, tiene mucho conocimiento. Qué grato saber que los profesionales de la Escuela Superior de Administración Pública salen con un criterio de lo público muy amplio y que lo permiten desde un proceso pedagógico. En ese sentido, pues realmente Derly nos comentó a nosotros sobre la circular conjunta 100-001, ¿sí? Que nos termina hablando de muchos ejercicios de cómo entregar el informe. Pero en este caso, nos gustaría escuchar también a Lina para qué directriz hay para la rendición de cuentas del acuerdo de paz y que profundicemos en esas acciones puntuales que son de manera prácticas, que las conoces muy bien. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, yo creo que ya Derly habló bastante de esta circular. Es una circular que expedimos Función Pública, ART y la Agencia de Implementación del Acuerdo de Paz a principio de 2025. Y en ella pues lo que hicimos fue recoger unas orientaciones para los ejercicios de rendición de cuentas de las entidades. Esta circular tiene un horizonte a 2031, que es cuando finaliza el indicador de este sistema, o, pensando en la ampliación que hubo. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, esta circular va a estar vigente hasta 2031. Y pues, ¿qué nos dice esta circular? Entonces, pues, hay una orientación muy precisa en materia de planeación de actividades de rendición de cuentas. Estas deben quedar incluidas en nuestras estrategias anuales de participación ciudadana, que hace un rato les comentaba, y es en el marco de esa estrategia de participación que se deben planear e incorporar actividades de rendición de cuentas específicos para el tema de rendición de cuentas de paz. Aquí esto debe ser claro, y es que la rendición de cuentas de paz debe ser un evento específico con las comunidades. Y ya como también lo decía Derly, la idea es hacerlo con grupos focales, grupos focalizados sobre uno de los proyectos que estamos trabajando, con una de las comunidades con las que estamos trabajando y con metodologías diversas. Entonces, si vamos a reunirnos con las mujeres campesinas de una de las veredas para contarles el proyecto, pues nos reunimos a partir de una metodología que sea cercana a ellas. Puede ser el diálogo de saberes, puede ser el círculo de la palabra, o puede ser el costurero de mujeres, que es una experiencia bien bonita que se ha trabajado aquí con mujeres firmantes de paz. Entonces, es importante pues, que el espacio sea exclusivo para la rendición de cuentas. Como lo decía Derly, pues la estrategia de participación ciudadana debe estar formulada a 31 de enero y debe quedar incluidos estos espacios de rendición de cuentas. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta para la próxima vigencia. ¿Qué más nos cuenta la circular? Más de qué más nos habla, pues nos habla del contenido de los informes. Entonces, es formular un informe anual de lo que se está haciendo en materia de paz. Este informe es diferente al informe de rendición de cuentas que hacemos de la alcaldía. Es un ejercicio diferente en el modelo que ya Elsa nos comentaba hace un rato, que está en la página del CIRCAP. Se debe formular anualmente y debe mostrar esos avances en los cumplimientos de compromisos de la implementación del acuerdo. Entonces, este informe debe ser del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de la vigencia anterior. Es decir, en enero 31 debemos entregar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, que hemos avanzado, que hemos hecho. Como lo decía Derly, pues debe quedar cargado en la página web de la entidad, de cara a la ciudadanía, de manera muy visible. Debe ser, ya se los había dicho, muy fácil muy fácil de lectura a las comunidades, evitar el lenguaje técnico, que sea un lenguaje claro, comprensible, incluyente. Pero aquí lo importante y a lo que lo llamamos, y el elemento nuevo del que nos habla esa circular, es que debemos hacer una consulta previa a la ciudadanía, una consulta abierta a las comunidades, a sus grupos de interés, sobre cuáles son esos temas sobre los que quieren conocer más en relación de la implementación del acuerdo. Es decir, vamos a acercar el informe a los intereses ciudadanos de las comunidades y colectividades, y les vamos a preguntar qué quieren saber ellos sobre este informe. Entonces, es probable que salgan cosas que ya estén incluidas en el informe que estamos elaborando, pero es probable también que aparezcan temas que nosotros no hemos considerado, que tal vez no vemos como tan relevantes, pero que para las comunidades sí lo son. Y en esa medida, entonces, vamos a responder en este informe sobre esas inquietudes que ellos tengan. Se debe publicar el 31 de marzo de 2025, deben tenerlo publicado, como decía, en la página web, deben enviarlo
a nuestra página web, nuestro correo electrónico de rendición de cuentas, paz.funcionpublica.gov.co. ¿Y por qué esto? Pues porque con este enlace que ustedes nos envían, nosotros lo llevamos al CIRCAP, al Sistema de Rendición de Cuentas de Paz, y ese sistema, pues es un sistema que consultan, además de las ciudadanías, que es bien importante, pues institutos como el CRO, que le hace seguimiento al acuerdo, lo consulta también la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación de la Implementación del acuerdo final, lo revisan las Contralorías, lo revisan las Procuradurías, la Defensoría del Pueblo, las veedurías y las diferentes organizaciones sociales que hacen ejercicios de control social y de vigilancia al cumplimiento de estos acuerdos. Este informe pues se debe divulgar no solamente en la página web, sino es cómo empezamos a divulgarlo en espacios diferentes, cómo lo llevamos a las comunidades que muy seguramente no tienen ni la disciplina ni las ganas de estar entrando a una página web a mirar qué está pasando allí. Entonces es llevarles esta información a las comunidades, como a través, como ya decía Derry, de la radio comunitaria, de ejercicios de perifoneo, de encuentros en los mercados que se hacen el fin de semana, de conocer esos momentos en que las comunidades bajan a la cabecera municipal, especialmente las comunidades indígenas de algunos de estos municipios, y nos podemos reunir con ellos. Entonces es apoyarnos en el voz a voz de los líderes sociales, de las juntas del comunal, y que esa información circule, que la gente la conozca. Creo que eso es como lo que nos hace la circular, y como les decía, estamos empezando para que este ejercicio quede formulado a 31 de enero de 2026 ya, y con toda la información. Listo, perfecto. En tal sentido, acá juega un papel fundamental. Me gustaría que también nos acompañara Derly en este preciso momento, y hemos escuchado de manera pues muy práctica, muy sencilla, y parecía que fuera muy difícil el ejercicio de la rendición de cuentas. Oiga, sí, es posible rendir cuentas y rendir cuentas paz y seguirla circular, ¿sí? De manera práctica y participativa a través de los diálogos en la plaza de mercado, nos decía Lina. Derly nos decía, bueno, veamos cómo hacemos unas intervenciones y socializamos a través por la radio comunitaria. Así digan lo que digan, y todavía el perifoneo sigue siendo fundamental en los territorios y juega un papel importantísimo. Oiga, ¿por qué no utilizar unos pequeños volantes en las líneas que van hacia las veredas? Mandemos la información y que se peguen en las tiendas de las esquinas, y luego, cuando ya se haya pegado la información, lleguemos nuevamente nosotros presencialmente y hagamos esos diálogos participativos en la esquina, en la tienda. Siempre en la vereda hay un punto que termina siendo el punto de acopio. Veamos si lo podemos hacer en ese punto. Realmente el ejercicio es un diálogo organizado de manera práctica, donde tengamos la claridad de los resultados y con estas claridades los pongamos en palabras sencillas. Muchas veces no tenemos que colocar tantos tecnicismos, sino ser y tener un lenguaje claro. Pero en ese sentido, Derly, yo voy a hacer una pregunta, así que esto sí usted la tiene súper clara para ir cerrando este ejercicio, que es, pues realmente, ¿a quién, ante quién se rinden esas cuentas? Porque es que realmente acá también tenemos que escuchar a papá rector para saber que realmente sí hay una rendición de cuentas. ¿Es así, Derly? Sí, señor. Bueno, entonces recuerda que los municipios de PEDET deben rendir cuentas ante toda la ciudadanía. No es como todos los municipios de Colombia que tienen que hacer su informe de rendición de cuentas, y las entidades del orden nacional también. Los municipios PEDET también tienen que hacer ese informe de rendición de cuentas a toda la ciudadanía, pero tienen una responsabilidad especial en las comunidades que hacen parte de la implementación del acuerdo final. Para esto tenemos a varios grupos específicos a los cuales se debe hacer esa rendición de cuentas. ¿Cuáles son estos? Entonces tenemos, aparte de la comunidad en general, que lo que venían comentando las compañeras, son las juntas de acción comunal, los líderes veredales, las organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes en territorio. También adicionalmente el acuerdo tiene unas instancias de participación creadas,
¿Cuáles son estas? Entonces tenemos las mesas comunitarias, tenemos los mecanismos especiales de consulta, los más conocidos como MEC, donde participan los pueblos étnicos y organizaciones del territorio. Tenemos también a las víctimas del conflicto, quienes tienen derecho preferente a conocer los avances del acuerdo. A estas instancias de participación que bien yo mencionaba, responden directamente a esos mecanismos que exige el acuerdo de información accesible a la comunidad y que obliga a realizar estas audiencias, no, pues no audiencias en todo caso, como ya mencionando, sino esas charlas, esos diálogos participativos y esos que permitan tener esa información masiva, transmitirla a la comunidad y que conozcan en cómo va el avance del acuerdo. En conclusión, pues los municipios PEDET rinden cuentas a toda la ciudadanía en general, pero especialmente a quienes están construyendo paz en el territorio y a las comunidades que participan en el diseño e implementación de los planes de acción para la transformación regional. Camila. Muchísimas gracias, claro que sí. Y si es por ese camino, pues entonces teníamos acá listo un video importantísimo que juega un papel fundamental y es una invitación y que nos lo hacen desde el departamento de Antioquia. Entonces, vamos a tenerlo en este preciso momento. Desde el Comité Territorial de Rendición de Cuentas de Antioquia, invitamos a las entidades públicas a fortalecer. Desde el Comité Territorial de Rendición de Cuentas de Antioquia, invitamos a las entidades públicas a fortalecer sus ejercicios de rendición mediante planes estratégicos participativos, calendarios oportunos y encuestas antes, durante y después de cada espacio. Así garantizamos información clara, participación ciudadana y acciones de mejora que fortalezcan la transparencia en el territorio. En tal sentido, pues realmente acá, como nos lo está invitando la Gobernación de Antioquia, pues nos queda claro que pues también tenemos que irnos pensando cómo las alcaldías pueden incluir rendición de cuentas sobre el acuerdo de paz. Y en ese sentido, pues se han hecho unos ejercicios de entender la paz positiva y de implementarlo en diferentes herramientas. Por eso me gustaría que Elsa, que tiene también un bagaje muy amplio de estar liderando y acompañando este proceso, que nos cuentes, Elsa, cómo pueden las alcaldías incluir rendición de cuentas sobre el acuerdo de paz. Vale, yo creo que aquí es importante reflexionar sobre algo que nos dijo Derli al inicio, que la Constitución Política de Colombia en su artículo 22 habla de que la paz es un derecho y que es una obligación, ¿cierto? Y en ese sentido implica tanto a las entidades públicas como a la ciudadanía en general en eso de construir la paz. Diría aquí que la paz no se restringe por mandato constitucional, que es un acuerdo de los colombianos desde el año 2000, desde el año 1991, no se restringe al acuerdo de paz firmados con la FARC. Digamos, el deseo, la necesidad de la paz es una necesidad de país, de sociedad, y no solo de la sociedad colombiana, sino de todas las sociedades. Entonces, en ese sentido, el tema de la paz está presente en todos los municipios, está presente en todos los territorios, y no solamente en los 170 municipios que fueron priorizados en virtud de unas coyunturas de mayor conflicto en su momento y de presencia armada de la FARC, y por lo cual quedaron estos municipios PEDED allí en ese grupo de municipios que hacen parte del acuerdo con la FARC. Yo diría, incluye a todos los municipios de Colombia, a todas las alcaldías de Colombia, esta obligación que nos da el mandato constitucional del artículo 22 de construir la paz, de construir esa paz positiva para todos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la paz, y son tendencias, reflexiones conceptuales, de que la paz no se limita solamente a la ausencia de violencia directa, a solventar, a enfrentar, a llegar a acuerdos de paz, a evitar la agresión física, la agresión armada, sino también desde un punto de vista positivo, aunque sea imperfecto,
lograr superar desigualdades, pobrezas, condiciones adversas, que haya el respeto y garantía de derechos humanos, a que haya una institucionalidad en este país que realmente preste el servicio público, logre garantizar servicios, el acueducto, el alcantarillado, la educación, ¿cierto? Entonces hay unas acciones concretas que están bajo responsabilidad de cualquier alcaldía en virtud de su rol como autoridad pública en el territorio, que deben garantizar el derecho igual a todo el mundo y el acceso a la educación y el acceso a la salud y tener apuestas por el desarrollo económico, territorial, ¿cierto? De grandes industrias, de grandes empresas, de los comercios, pero también de economías que son comunitarias, populares, que a través de eso se mejora el ingreso, el salario de las comunidades. También la paz positiva y esta paz total tiene que ver con la participación real ciudadana. Entonces, ¿qué hacemos como alcaldías y gobernaciones para garantizar los derechos ciudadanos a la participación, a que hagan parte los ciudadanos de organizaciones e instancias de participación ciudadana? ¿Cómo logramos la inclusión y el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de los grupos gitanos, de los pueblos rom, ¿cierto? En las zonas raizales de San Andrés y Providencia, de los pueblos raizales, de los pueblos palenqueros, de las comunidades con discapacidad, ¿cierto? Entonces, cómo realmente desde este servicio que nos corresponde como alcaldías y gobernaciones para toda la sociedad, para toda la comunidad, todas las alcaldías contribuimos a garantía de derechos y en ese orden de ideas a construir una paz positiva. Entonces, desde ese enfoque, entonces, todas las alcaldías, todas las gobernaciones y entidades públicas debemos hacer rendición de cuentas también de cómo contribuimos a la construcción de esa paz, que no es solamente la eliminación de las violencias armadas, de la guerra, aunque de eso también debemos hablar, quienes no somos municipios PEDET, esas otras entidades públicas, alcaldías y gobernaciones que también enfrentamos guerras, conflictos con diferentes grupos irregulares que están en nuestros territorios. ¿Qué estamos haciendo como alcaldías y gobernaciones para que se superen esas problemáticas de la guerra en nuestro territorio, ¿cierto? Desde nuestros proyectos, desde nuestros programas? ¿Qué estamos haciendo para que haya una convivencia pacífica también entre las comunidades, entre el campo y la zona urbana, entre diferentes grupos comunitarios, entre los ciudadanos y las administraciones públicas? O sea, cómo trabajamos también la convivencia como un principio que debemos trabajar para la construcción de esa paz total. Entonces, yo diría, esa es una manera de involucrar este tema de paz, que es una obligación de todos como entidades del Estado, no solamente de quienes están en el acuerdo de paz. O sea que Elsa realmente nos acompañó a nosotros con un ejercicio de entender cómo se tienen que rendir cuentas, paz, desde municipios que no necesariamente son PEDET. Y pues realmente en ese ejercicio, Elsa también nos preparó acá un video muy interesante que viene desde el departamento del Cauca, municipio de Mercaderes, el cual lo vamos a ver para reforzar lo que nos estaba diciendo Elsa. Mi nombre es Gemma Ramírez, secretaria de Gobierno del municipio de Mercaderes y enlace institucional del Nodo Territorial de Seguimiento para la implementación del programa Soy Mediador, Construyo Paz. La Alcaldía Municipal y las instituciones educativas de nuestro territorio iniciamos acciones de seguimiento a este programa, que ha permitido formar a niños, niñas y adolescentes como mediadores escolares con el fin de mejorar los espacios de convivencia escolar y fortalecer la aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, cultivando un semillero de futuros conciliadores en equidad. Durante el desarrollo de la estrategia contamos con espacios de retroalimentación con los directivos y docentes de cada institución educativa, detectando fortalezas y debilidades en su ejecución con el fin de superar los obstáculos y sacar el mejor provecho a esta experiencia vivencial de la conciliación. Con la activación del nodo territorial,
no solo informamos a la ciudadanía. Mi nombre es Gemma Ramírez, secretaria de Gobierno del municipio de Conflictos. Durante el desarrollo de la estrategia contamos con espacios de retroalimentación con los directivos y docentes de cada institución educativa, fortalezas y debilidades en su ejecución, con el fin de superar los obstáculos y sacar el mejor provecho a esta experiencia vivencial de la conciliación. Con la activación del nodo territorial, no solo informamos a la ciudadanía el avance del proyecto y la inversión de los recursos, sino que damos a conocer el cumplimiento de metas y el impacto positivo del proyecto en nuestros niños, niñas y adolescentes, y la creación de entornos protectores para ellos. Finalmente, el 26 de noviembre llevamos a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía con la participación en el territorio del Ministerio de Justicia y del Derecho, nuestros mediadores escolares y otros actores claves del territorio. Mercaderes avanza en transparencia y rendición de cuentas a sus grupos de valor y de interés. En tal sentido, sí. En tal sentido, pues, Elsa, realmente acá juega un papel importantísimo el ejercicio de comprender que esos espacios no son exclusivamente para unos municipios PEDET, sino que son espacios para garantizar la paz que está en la Constitución de 1991 y que simplemente nos da un derrotero para que nosotros la garanticemos como servidores públicos, como entidades públicas, como alcaldías. Elsa, querías hacer un enfoque en paz. Cuéntanos. Sí, fíjate que el video que acabamos de ver, que es de Mercaderes, ellos son un municipio PEDET y aquí nos están contando que crearon un nodo del sistema de rendición de cuentas. El sistema de rendición de cuentas, que es el que está impulsando esta semana de la rendición de cuentas y es el que está impulsando el día de hoy, que en este webinar que va para todos los municipios y gobernaciones, que la Federación Colombiana de Municipios ha convocado el día de hoy. Entonces, ¿qué nos quiere decir este nodo? Es decir, que ellos para hacer la rendición de cuentas se articulan con otras entidades públicas, ¿cierto? Hacen una alianza, por decirlo de alguna manera, con otros organismos del Estado, la alcaldía, digamos, con la gobernación, con el hospital, con las instituciones educativas. Entonces se unen para hacer unos ejercicios de rendición de cuentas conjuntos de manera articulada, promoviendo el diálogo en una ruta que promueve el diálogo, en una ruta que promueve el control social. Aquí quería destacar, Camilo, a propósito del video, pero también del tema de paz que nos convoca el día de hoy, que las entidades públicas y todas las alcaldías y las gobernaciones, en el marco de este Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, pueden configurar esto que se llaman los nodos del sistema de rendición de cuentas y que a propósito de la paz positiva, nosotros, todas las alcaldías y las gobernaciones, podríamos unirnos, ¿no? Entre alcaldías que son PEDET y otras que no son PEDET. Por ejemplo, en Antioquia tenemos 125 municipios en total, que son de los departamentos más grandes, ¿no? Al igual que Cundinamarca, Boyacá, digamos que estos tres son como los que más municipios tienen, pero digamos Antioquia, por ir a un ejemplo, tiene 125 municipios y 24 de ellos son PEDET, ¿no? 24 de ellos son PEDET, ¿cierto? Entonces vienen a ser como el 10% de los municipios de Antioquia son PEDET. ¿Y qué quiere decir en este término de cómo nos unimos entre municipios para hacer ejercicios de rendición de cuentas articulados en nodo? Entonces esos municipios que son PEDET se pueden unir con los vecinos que tal vez no quedaron como municipios PEDET, pero que comparten problemas comunes en esto que hemos hablado de garantía de derechos, de hacer acciones conjuntas para lograr el bienestar colectivo y en ese orden de ideas para contribuir a la construcción de paz. Entonces nos unimos a hacer unas tareas conjuntas, ¿cierto? De mejora del bienestar común, pero también nos unimos para rendir cuentas y podemos crear nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, ¿cierto? Y rendimos cuentas no solamente de nuestros planes de desarrollo, sino de cómo contribuimos entre varias entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, entidades descentralizadas, a construir la paz. Quería un poco dejar esa idea allí.
No se me vaya a ir, Elsa, porque realmente esta idea es supremamente importante y es muy importante para las alcaldías que nos están escuchando en este momento. O sea que muy probablemente ya no necesariamente tenemos que estarnos pensando la rendición de cuentas por entidad, sino que nos la podemos estar pensando por temática. Entonces, una temática es la paz, pero también puede ser el deporte, la cultura, pero pues como hoy estamos acá invitados al ejercicio del enfoque de paz, puede ser la paz, pero pueden ser ese proyecto que se llama Carreteras de Paz, que especialmente está en el Meta, que van hacia Guaviare, entonces se podrían reunir las alcaldías por donde pasan las carreteras de paz o los puentes de paz, que es su proyecto hermanito, y podrían rendir el ejercicio por infraestructura de paz o podrían rendir por movilidad de paz. Este ejercicio uniría a varias alcaldías y se organizarían en un nodo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Voy por ahí? Sí, señor, ese es un ejemplo muy concreto realmente de cómo se pueden unir varias entidades públicas para constituir un nodo. Fíjense aquí las entidades que están presentes, también contarles, bueno, en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, que fue establecido por el decreto 230 del 2021, ¿cierto? Crea este Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y establece la creación de nodos del sistema, que es esta articulación de entidades, esta unión de entidades, esta alianza de entidades para rendir cuentas de una manera conjunta. Y una forma de unirse es para rendir cuentas sobre un tema, como dice Camilo, este tema que tiene que ver con la construcción de vías, en la que necesariamente pasa por distintos territorios y de pronto no solamente de un departamento, ¿no? Sino que puede unir el Meta con el Casanare, ¿cierto? Ajá, O Cundinamarca, ¿no? Que están allí, Cundinamarca, sí. Meta, Casanare. Entonces las alcaldías de esos tres departamentos pueden crear una alianza para crear un nodo de rendición de cuentas que tiene que ver con ese tema de esa obra pública. Pero también hay posibilidades de unirse por grupos poblacionales o por territorio, digamos. Ah, qué Podríamos decir que maravilla. la cuenca del Atrato. Entonces los municipios que hacen parte de la cuenca del Ah, Atrato se unen para hacer ejercicios de rendición de cuentas por una localización, por una cuestión geográfica que están allí ellos localizados en esa zona y van a rendir cuentas sobre temas ambientales, por decir algo, ¿cierto? De cómo contribuyen a la sí. protección del Atrato, que es un sujeto de derechos ya, también como río, sujeto de derechos. Entonces, ¿cómo se unen a garantizar que ese sujeto de derechos, que es el río, para que garantice el derecho al agua, a la movilidad, qué sé yo, se unen esos municipios de ese territorio? Pero también se puede hacer por grupos poblacionales. Fíjate que también puede haber un enfoque poblacional dirigido a, por ejemplo, los jóvenes. Entonces, cómo distintas entidades se unen para rendir cuentas sobre temas comunes que tengan que ver con ese grupo poblacional de los jóvenes y garantía de derechos para estos grupos juveniles, que pueden ser a nivel local, territorial, pero también puede implicar una alianza con organismos nacionales. O sea, por ejemplo, unirse con el Ministerio de la Igualdad, que tiene toda una dirección que se ocupa de juventud, unirse con la gobernación del departamento correspondiente, porque allí también hay unos programas de juventud y hay una mesa departamental de jóvenes, y unirse con la alcaldía y la construcción de la política pública que en la alcaldía se está haciendo para estos jóvenes. Entonces, unir, articular estos organismos, nación, departamento y municipio, y se constituye un nodo que está focalizado en un grupo poblacional, en este caso, jóvenes, pero pueden ser comunidades indígenas, por ejemplo, quienes Ah, tengan perfecto. programas para las comunidades indígenas. Entonces, fíjate, pueden haber diversos motivos o razones que unen a las entidades a aliarse a constituir estos nodos en el marco del sistema de rendición de cuentas, muy en el foco de garantía de derechos. Yo insisto allí porque la garantía de derechos es el centro de la construcción de paz. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, pues realmente voy a colocar un ejemplo, Elsa. Si es la cuenca del Ariari, pero entonces la cuenca del Ariari pasa por Mesitas Meta, pasa por San Juan de Arama, pasa por Granada y pasa por Vista Hermosa. Vista Hermosa y Mesetas son municipios PEDET, pero San Juan de Arama
y Granada no lo son. Pero realmente lo que nos junta es que nosotros decidimos hacerle una garantía de derechos, hacer una rendición de cuentas a esa cuenca y con eso pues realmente estamos es dándole garantías a la ciudadanía para que escuchen una rendición de cuentas más cercana, con un lenguaje más propio y con algo importantísimo, donde todos ponemos. ¿Eso es correcto? Así es, yo no hago más que confirmar lo que tú acabas de decir con un muy buen ejemplo de cómo constituir nodos. De pronto, para agregar algo más, los programas de transparencia y ética pública, que son una nueva mecanismo de planeación, ¿cierto?, que surge en virtud de la ley 2195 y que entran en vigencia obligatoria, digamos, para los territorios a partir de agosto del 2026. Todavía tienen un rato larguito para poderlos formalizar y que entran a reemplazar lo que se llamaron los planes anticorrupción. En el marco de esos programas de transparencia y ética pública se habla de el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y se plantea la constitución de nodos para la rendición de cuentas en el marco del sistema nacional. Es decir, esa es una acción que va a quedar allí, digamos, instituida en estos programas de transparencia y ética pública. Entonces, aquí ustedes de una vez pueden ir pensando ya en el año entrante, en su planeación y en cómo se piensan estos nodos del sistema de rendición de cuentas para incorporarlo en sus programas de transparencia y ética pública. Bueno, entonces, Elsa, vamos a invitar a Lina y a Derly y quédate acá también con nosotros. Ya venimos en preguntas muy rápidas y concretas para respuestas muy rápidas y concretas. Esta ya es la última parte de nuestro webinar y pues realmente vamos a compartir aquí cámara todos los invitados que tuvimos, todas las invitadas que tuvimos el día de hoy, porque realmente el Estado ha ganado un número importante en liderazgo de mujeres, profesionales especializadas, directoras, y pues en este ejercicio que vamos a hacer acompañando acá es respuesta rápida, respuesta concreta para hacer este cierre. Entonces, en tal sentido, ¿qué plazos tienen las alcaldías para rendir cuentas, estimada Elsa? Nuevamente, ¿qué Hola, sí. plazos tienen las alcaldías para rendir cuentas? Sí, el plazo, la respuesta que estamos dando a las entidades que tienen esta inquietud es que el plazo se lo programa cada alcaldía en su estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. Es decir, al inicio del año, cada alcaldía tiene que planear su estrategia anual de participación y rendición de cuentas. En esa planeación incluyen varias actividades de participación. Una de esas, rendir cuentas. Una de esas, rendir cuentas sobre la construcción de paz e implementación del acuerdo de paz. Y ahí se ponen sus fechas. ¿Cuándo van a ser los diálogos? ¿Cuántos diálogos van a ser? Pues ahí ellos mismos programan sus fechas. Nadie más les impone eso, sino su propia planeación en la estrategia anual. Derly, ¿qué apoyos tienen las alcaldías por parte de ART para rendir esas cuentas? Desde la Agencia de Renovación tenemos para el marco de la articulación de iniciativas con los pilares del acuerdo que bien mencionaba, tenemos el portal Central PED, que es la fuente oficial de información sobre el avance y las iniciativas de los planes de acción para la transformación regional. En este es un portal en donde están organizadas cada una de las iniciativas de su avance a nivel municipal, subregional, por grupos de valor, por etiquetas étnicas, de género, de jóvenes. Y ahí esta herramienta les facilita la consolidación y consulta y verificación de información y de datos que puedan incluirse para rendir cuentas a la ciudadanía. Adicionalmente, la Agencia de Renovación cuenta con el apoyo de nuestros equipos territoriales. Estos están distribuidos en las 16 subregiones PEDET. Nuestros compañeros en territorio pueden brindar esa asistencia técnica para que ellos entiendan cómo funciona y cómo se aplican los lineamientos de la circular 100-0001. También se hace el acompañamiento directo a los municipios en la elaboración del informe de rendición de cuentas y
se les ayuda con el apoyo a la difusión, digamos, desde la Agencia de Renovación Territorio. Nuestros equipos territoriales tienen los contactos de esas mesas comunitarias, de esas mesas especiales de consulta. Ellos pueden ayudar a articular para que el municipio convoque a estas instancias de participación y socializar el informe. Gracias, Derly. No te me vayas a ir, por favor. Y en este caso, pues realmente, Lina, ¿cuáles son las fechas que tenemos que tener en cuenta para la entrega de los informes del CIRCAP? Bueno, ya como les había comentado, la fecha máxima de entrega del informe, es decir, tenerlo formulado, cargado en página web y enviado a función pública, es el 31 de enero de cada vigencia, es decir, el 31 de marzo, perdón, 31 de marzo de 2026 debemos haber cargado el informe y máximo a 30 de junio haber hecho el ejercicio de rendición de cuentas de ese informe de rendición de cuentas. O sea que acá las fechas importantísimas son 31 de marzo para entregar el informe y tenemos fecha del 30 de junio para entregar la rendición de cuentas. Para realizar el espacio de rendición de cuentas, máximo 30 de junio, pues con la salvedad que estaba haciendo Elsa hace un momento. Y si yo quiero hacer muchos diálogos participativos, ¿cuáles son las fechas? Las fechas, como decía Elsa, las propone la alcaldía, las deja en su estrategia de participación ciudadana. Si es la idea, hagan muchos, hagan espacios diferentes, variados, con varios grupos poblacionales, cuenten a la gente qué están haciendo, cómo estamos avanzando, en qué no hemos podido avanzar también. Entonces eso también es importante, no solamente lo bueno, sino también esas cositas en las que no hemos podido avanzar y el por qué. Pero sí, o sea, espacios hagan bastantes, cuenten a la gente, esa es la idea de la rendición de cuentas. Y, deben hacerse, si no se hacen más, pues máximo el 31 de junio, pero pueden hacer durante el semestre todos los espacios que ustedes consideren necesarios. Y quitarse de la cabeza la idea de la audiencia pública grande, costosa, con mucha gente, que eso es a veces lo que como alcaldía nos regula un poquito el hacer ejercicios variados. No hay necesidad de tanto recurso para reunirnos con la gente, son espacios focalizados, pequeños, en los que le podamos brindar a la gente un refrigerio y en los que la gente pueda entrar en diálogo con nosotros, eso es lo importante. Bueno, y para cerrar, esta es una pregunta que se responde a 3 voces. Y la pregunta es sencilla. ¿Cuál es su recomendación para que la rendición de cuentas mantenga ese enfoque de paz? Estimada Elsa, ¿cuál es su recomendación para que la rendición de cuentas mantenga un enfoque de paz? Bueno, creo que lo mencioné anteriormente y es que alineemos, conectemos los informes de rendición de cuentas con garantía de derechos. Es decir, el informe que hagamos, bien sea de municipios PEDET o municipios que no son PEDET, siempre debe conectar sus planes, programas y proyectos o servicios de cómo eso garantiza un derecho ciudadano, cómo estamos construyendo un derecho ciudadano. Si la rendición de cuentas hace eso, creo que le estamos contando al país que estamos construyendo una paz positiva. Claro que sí. Derly, la misma pregunta, ¿sí? ¿Cuál es tu recomendación para que haya una rendición de cuentas con enfoque de paz? Exacto. Yo también me voy por la misma línea de Elsa. Es una garantía de derechos. Esta garantía de derechos permite reducir esas brechas en caso de municipios PEDET que históricamente han estado relegados por el conflicto armado y por las diferentes situaciones, tanto económicas, sociales o ambientales que tenemos en estos territorios. Y la rendición de cuentas paz es eso, garantizar esos derechos fundamentales que tenemos todos como colombianos y colombianas en la Constitución y en las diferentes temas de derechos humanos que tenemos. Y la rendición de aquí de cuentas no es solamente informar, es un ejercicio también de transparencia, confianza y corresponsabilidad que tenemos con la ciudadanía para que ellos puedan también vigilar, participar y evaluar la transformación de su territorio. Perfecto. Y Lina,
Yo sé que realmente estas recomendaciones juegan un papel fundamental en la garantía de derechos, pero ¿cuál sería la recomendación que darías para que se mantenga una rendición de cuentas con enfoque paz? Sí, bueno, aquí yo, como para no volver a tomar el tema que ya es importante, es asegurar que haya participación comunitaria, que haya participación en las mesas comunitarias de los grupos motor, que es el espacio participativo que impulsó la ART, que estén presentes los mecanismos especiales de consulta para los diferentes grupos étnicos, y todas esas instancias de participación que se crearon en el marco del Acuerdo de Paz. Entonces, garantizar que sí, la ciudadanía en general, pero como decía desde un minuto, estos espacios de participación que son muy centrales para el tema del Acuerdo de Paz, hagan parte de estos ejercicios. Creo que, y retomando lo que dicen Elsa y Derly, el tema de garantía de derechos es supremamente fundamental. Pues realmente hemos llegado al final de nuestro ejercicio. Agradecemos y queremos recordarles que estamos en la segunda semana de la rendición de cuentas, donde hemos estado liderando el proceso desde el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Este es un evento y un ejercicio liderado y articulado con Función Pública y Federación Colombiana de Municipios para que nosotros habláramos sobre rendición de cuentas con enfoque paz. Quiero decirles y quiero recordarles, vamos a mostrar el video antes de cerrar. El video de la invitación, nos queda mañana un evento, están cordialmente invitados, pero queremos mostrarles la pieza que llegó a los diferentes espacios, correos, mailings y que ha estado rotando por cada uno de los lugares. Entonces, por favor, Julián. Función Pública los invita a participar en la segunda semana de la rendición de cuentas 2025 bajo el lema Todas y Todos rindiendo cuentas para el cuidado de lo público. Del 2 al 5 de diciembre, entidades nacionales y territoriales compartirán experiencias y buenas prácticas que fortalecen la participación ciudadana, promueven respuestas efectivas a las necesidades de la gente y consolidan la relación entre el Estado y las ciudadanías. Es el momento para demostrar que con los procesos sólidos y talento humano comprometido avanzamos en la política del cambio, donde ustedes se convierten en el centro de la acción institucional. Recuerda, todas y todos rindiendo cuentas para el cuidado de lo público del 2 al 5 de diciembre. Bueno, entonces agradeciéndoles a cada una de las personas que estuvieron hoy aquí vinculadas con nosotros, que nos acompañaron en este espacio que termina siendo liderado por Fede Municipios desde su estrategia educomunicativa, acompañado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y agradeciéndole a Lina, Derly y Elsa, quienes lideraron los temas y el desarrollo temático. Nos despedimos, les vamos a dar un espacio para que ellas puedan despedirse y agradecer el espacio también. Lina María, por favor. Bueno, muchas gracias a Municipios por la invitación, a las personas que nos acompañaron hoy en este espacio. Recuerden que rendir cuentas es muy importante para las alcaldías. Recuerden que no necesitamos tanto recurso para hacerlo. Recuerden hacer espacios diferenciados, focalizados, y es lo que podamos apoyar desde Función Pública, desde el equipo de participación, que manejamos el tema del CIRCAP. Estamos a su disposición. Muchas gracias, Camila. Gracias, Lina. Derly Zuleima. Claro que sí. Igualmente, muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de esta sesión, de esta información compartida que es importante replicar en sus territorios, bajarla
a la ciudadanía. Desde la agencia también de renovación, muy dispuestos también a lo que se requiera, a hacer esos acompañamientos, esas asistencias técnicas del territorio. Contamos con el equipo territorial, pues muy dispuestos a continuar con ese trabajo comunado junto con Función Pública para lograr una buena rendición de cuentas en estos municipios. Muchas gracias. Estimada Elsa Yanuba, por favor, cerrando Gracias. la actividad. Gracias Camilo, gracias Linas, Derly, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, a la Federación Colombiana de Municipios, a ustedes, a los participantes de este evento. También decirles que hacer rendición de cuentas es construir confianza y eso se construye todos los días con acciones, con estas acciones sencillas de comunicación entre las autoridades de la administración y la ciudadanía y la comunidad. Hay que perderle miedo a la comunidad. Hay que relacionarse más con la comunidad, diría yo, de una manera franca, sencilla, fraterna, así como cuando hay las campañas de procesos electorales que fácilmente se llegan a los barrios, a las veredas, se va por los ríos, pues también fácilmente debemos llegar durante toda nuestra gestión como servidores públicos, alcaldías y gobernaciones, a las comunidades y sencillamente contarles y explicar cómo van las cosas. En Función Pública también a sus órdenes. En enero vamos a iniciar eso, finales de enero, ya con las primeras acciones de difusión y capacitación sobre todo estos temas de rendición de cuentas con enfoque de paz, de planeación de la participación ciudadana y contarles que estamos renovando el CIRCAP y que seguramente vamos a estar haciendo una difusión muy importante sobre cómo se va a llevar allí los informes de paz. Bueno, mil gracias. Muchísimas gracias y dando cumplimiento al ejercicio y al horario, les agradecemos, les dejamos un abrazo desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, desde la Federación Colombiana de Municipios, que tengan excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, feliz tarde. Hasta luego. Listo, listo. Adiós. Cerremos. Paremos grabación.